Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fácil ante la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí. Decían como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Soy su hermana Jennifer Carola y hoy seguimos con el libro de Hebreos, el capítulo número 2. Mira, si tú todavía no ves el capítulo 1, bueno, te sugiero que puedas también entrar al canal y poder entonces también escuchar el capítulo 1 para que entonces más o menos tenga la idea de lo que viene ahora con nuestro segundo capítulo, y estamos tratando de estudiarlo, ¿verdad? De hecho, bíblicamente, versículo por versículo. Es importante decir que el libro de Hebreos, lo vuelvo a reiterar, es una joya teológica que a nosotros nos confronta con lo que es la supremacía de Jesucristo sobre todo lo que vino antes. Entonces, en el capítulo 2 es crucial. Es crucial, ¿sabes por qué? Porque bueno, es como la argumentación, en otras palabras, porque nos sirve como un puente entre lo que fue la presentación inicial de Jesús como superior a los ángeles, pero también la profunda implicación de su, en este caso, encarnación y sacrificio. Así que por eso, bueno, en esta hora les invito a que me acompañen, ¿verdad?, en este recorrido que es detallado versículo por versículo, para que entonces nosotros desentrañemos todas las riquezas que vamos a poder sacar del capítulo 2. Y vamos a comenzar inmediatamente entonces con el versículo 1 que dice: por tanto, es necesario que prestemos aún más atención a lo que hemos oído para que nunca nos aparte la corriente. Cuando nosotros analizamos este versículo, que es un versículo inaugural que está marcando un punto de inflexión, el tanto nos conecta directamente con el capítulo anterior, donde se nos presentó a Jesús como el Hijo de Dios superior a los ángeles. Entonces, la exhortación a prestar aún más atención, en griego, esta palabra vendría siendo perisoteros, o sea, más abundante, con mayor intensidad, es lo que nos sugiere, ¿ya? Entonces surge esta verdad que es elevada, podemos decir, porque no es suficiente una atención casual. Nosotros debemos enfocarnos con diligencia en las enseñanzas de Cristo. Entonces, la metáfora de ser aparte la corriente para reuomen, que es deslizarse, ser arrastrado, ¿te das cuenta? Eso es lo que está haciendo como metáfora, en este caso, este versículo, ¿verdad? A donde dice aparte la corriente, ¿verdad? Como dice, nos aparte la corriente, para que nunca nos aparte la corriente. Entonces, de hecho, está sugiriendo la facilidad con la que nosotros podemos ser llevados lejos de la verdad por las distracciones del mundo, por las dudas o también las enseñanzas falsas que hoy en día, ¿verdad?, se está viendo dentro del mundo, dentro de esta corriente, ¿te das cuenta? Entonces es aquí donde el autor de Hebreos nos advierte contra una deriva espiritual pasiva, podríamos decir, que de alguna forma nos está instando a una participación activa y consciente en nuestra fe. Pero cuando vamos al versículo 2, la palabra nos dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles se confirmó y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, aquí el autor está apelando a la ley mosaica como puntos de referencia. Acuérdate, la ley transmitida por medio de ángeles, Hechos 7:53, Gálatas 3:19, para que tengamos allí también
del Nuevo Testamento, obviamente, que nos confirma. Y era un sistema que era legal severo. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos decir, se confirma aquí que de alguna manera fue hecha firme, validada, en otras palabras. Está indicando su autoridad, pero también su cumplimiento. Entonces, la justa retribución que dice, ¿verdad? Esto vendría siendo un pago de recompensa justa, en otras palabras. Está subrayando que la desobediencia a la ley tenía consecuencias que eran inevitables. ¿Qué significa esto? Castigo. El castigo. Entonces, cuando aquí se nos confronta con una pregunta retórica, si la transgresión, ¿verdad?, a una ley que estaba mediada por ángeles acarreaba castigo, la pregunta es, ¿cuánto más grave será nuestra falta si descuidamos la salvación que nos trajo el propio Hijo de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, la salvación de la que hablamos es tan grande, es decir, de una magnitud y valor que son inconmensurables, superior a todo lo que la ley podría ofrecer. Descuidarla no es una falta menor, sino una negligencia de proporciones que es catastrófica. Cuando leemos el versículo 3, también vuelve a haber otra pregunta. ¿Cómo pues podemos escapar de nosotros si hemos descuidado una salvación tan grande? El Señor ciertamente habló primero al fundar la tierra, y los cielos son obras de sus manos. Mira lo que el autor aquí está reiterando, esta pregunta. De hecho, enfatiza la desesperanza de escapar si ignoramos la salvación suprema. Entonces la frase, habló primero al fundar la tierra, esto es crucial, porque se está refiriendo a la creación misma, donde la palabra divina dio existencia a todo. Y esto, combinado con los cielos, son obra de sus manos. Está apuntando a la divinidad y al poder creativo de aquel que ahora ofrece la salvación. Entonces aquí la implicación es que el mismo Dios que habló y creó el universo es el que ahora se manifiesta en Jesucristo para ofrecer esta salvación. Ignorar, amados, ignorar esta oferta es, por lo tanto, ignorar al Creador mismo, algo que no puede quedar impune, ¿te das cuenta? Y si seguimos leyendo el versículo 4, dice, Dios también les dio testimonio por medio de señales y prodigios y diversos milagros y distribuciones del Espíritu Santo según su voluntad. Este versículo aborda la confirmación del Evangelio por parte de Dios. El mensaje de salvación traído por Jesús no se basó únicamente en palabras. Dios mismo validó a Jesús y su ministerio a través de estas señales, de estos prodigios, ¿te das cuenta? Diversos milagros también, distribuciones del Espíritu Santo. Entonces, estas manifestaciones divinas eran pruebas tangibles de que el mensaje era auténtico, provenía de Dios. Y el Espíritu Santo, actuando según su voluntad, ¿qué hace? Distribuyó sus dones para confirmar la obra de Cristo y empoderar a la iglesia primitiva. Y esto refuerza la idea de que la salvación en Cristo es un evento divinamente sancionado y poderosamente confirmado. Seguimos leyendo el versículo 5, que dice, porque a los ángeles no estaba sujeto el mundo venidero sobre el cual hablamos. ¿Qué quiere decir el autor con esto, verdad? Aquí vuelve a contrastar con los ángeles que se mencionan al inicio. El mundo venidero, que se refiere a esa era mesiánica del reino de Dios inaugurado por Cristo, no fue encomendado a los ángeles. Entonces la autoridad y el gobierno de este nuevo orden pertenecen exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, de hecho, subraya aún más esta superioridad de Jesús. Los ángeles son servidores, creados y subordinados. Jesús, en el mundo venidero, es el Rey, el Señor, ¿te das cuenta? Entonces, la salvación que ofrece, que de alguna manera que se ofrece, es el acceso a este reino, que está gobernado por aquel que es infinitamente superior a cualquier ser angelical. Cuando leemos los versículos del 6 al 8,
dice lo siguiente: pero en cierto lugar uno testificó diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le has hecho poco tiempo inferior a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Es tremendo este texto bíblico, la verdad que sí. Porque aquí el autor está citando el Salmo capítulo 8, del versículo del 4 al 6, un pasaje que habla de la dignidad, pero también del dominio que se le otorga a la humanidad. La pregunta retórica, ¿qué es el hombre?, aquí está expresando humildad ante la grandeza divina y la aparente insignificancia del ser humano. Pero, sin embargo, la respuesta es asombrosa, porque Dios le ha hecho en este caso, poco menor, dice en otro texto, o sea, en otra versión de la Biblia. Pero acá yo te voy a leer lo que yo tengo en esta versión, que dice, hecho por poco tiempo inferior a los hombres. Elatón angelón, un poco menor que los ángeles. ¿Te das cuenta? Que los ángeles es así, inferior a los ángeles. Entonces, pero luego le ha coronado de gloria y de honra. Doxas kai time, así es. Entonces, el dominio otorgado a la humanidad, como habla Génesis ahí en el capítulo 1, en los versículos del 26 al 28, se reinterpreta aquí en la persona de Cristo. Él, como el Hijo del Hombre, experimentó esa inferioridad que fue temporal. ¿Qué vemos aquí? Su humillación, su muerte, ¿verdad? Pero al resucitar fue coronado de gloria y honra y todo le fue sujetado bajo sus pies. Entonces, esta sumisión de todas las cosas bajo Cristo, ¿qué es lo que es? Es la realización suprema del propósito original de Dios para esta humanidad. La interpretación de este pasaje, de hecho, es muy clave porque el autor de Hebreos aplica la promesa del dominio del Salmo 8, no directamente a la humanidad en general en su estado caído, sino primero a Jesucristo. Él es el verdadero y perfecto hombre que ha sido exaltado. Cuando vamos a leer el versículo 9, dice lo siguiente, pero vemos a aquel que fue hecho por poco tiempo inferior a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. En este versículo, que podemos decir es el corazón del capítulo, el autor une explícitamente la humillación y la exaltación. ¿Qué vemos? Vemos a Jesús, quien fue hecho por poco tiempo inferior a los ángeles, su encarnación, su vida terrenal, su muerte, ¿te das cuenta? Ahora coronado de gloria y de honra. La causa de esta coronación es a causa del sufrimiento de la muerte, ¿te das cuenta? Su muerte sacrificial, a pesar de ser un sufrimiento, fue el camino hacia su exaltación. Entonces, la finalidad de este sufrimiento y muerte es profundamente salvífica, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Bueno, aquí igual están las palabras en griego, ya son muy complicadas para poder leer, la verdad que sí. Pero por todos, uperpantos, que está indicando la suficiencia de su sacrificio para la humanidad entera. Y la muerte de Jesús no fue aleatoria, en este caso fue un acto intencional, un requisito para que la humanidad pudiera acceder a la gracia divina. Entonces, probar la muerte significa experimentar la muerte plenamente, no solo con un fin, sino como un paso hacia la victoria. Cuando leemos el versículo 10, dice, porque convenía a aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que hubiese perfeccionado para gloria al autor de la salvación de ellos mediante los sufrimientos. Este versículo explica la necesidad teológica de la muerte de Cristo, aquel por quien son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste.
subsisten, perdón, es el Padre Celestial, el creador y sustentador del universo. Para Él, que es la fuente y el fin de todo, era conveniente. En otras palabras, era propio, era apropiado, eprepe es la palabra en griego, que el autor de la salvación, o sea, Jesucristo, fuera perfeccionado para gloria mediante los sufrimientos. Y acá perfeccionado no significa que Jesús fue imperfecto, no, para nada, sino que su obra salvífica fue completada y su ministerio fue consumado a través de esa obediencia hasta la muerte. Entonces los sufrimientos fueron el medio por el cual alcanzó la perfección de su obra salvífica y en este caso, y la gloria que le corresponde como redentor. Y esta perfección es para la gloria de Dios y para la salvación de ellos. O sea, obviamente, la humanidad, en este caso, los creyentes. Vamos al versículo 11, que dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos. Aquí vemos la profundidad de la intimidad, pero también de la unidad que resulta de la obra de Cristo. Jesús es el que santifica, ¿ya? El que aparta a los creyentes para Dios. Y los que son santificados, hoy agiasomenoi en griego, son aquellos que han sido apartados por Él. Y ambos, el santificador y los santificados, de uno son todos, lo que sugiere una unidad en el Padre. Entonces, debido a esta unidad, Jesús no se avergüenza de llamarles hermanos. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Qué maravilloso es esto. Porque esta es, de hecho, una declaración que es asombrosa. A pesar de la inmensa distancia entre el Creador y en este caso la criatura pecadora, ¿te das cuenta? Jesús, al compartir, ¿verdad?, nuestra humanidad y al redimirnos, nos considera parte de su familia. Esto es maravilloso, ¿te das cuenta? Entonces la vergüenza es un sentimiento de humillación, pero Jesús no se avergüenza de nosotros. Ay, qué lindo esto. Me encanta, la verdad que sí. Cuando leemos el versículo 12, dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Aquí el autor cita el Salmo 22:22 para poder respaldar su afirmación. Jesús en su humanidad y como nuestro gran sumo sacerdote, aquí él declara abiertamente el nombre del Padre a mis hermanos, o sea, los creyentes en este caso. En medio de la congregación te alabaré. Y esto habla de una adoración que podemos decir corporativa, donde Jesús lidera a su pueblo en alabanza a Dios. Él es el centro de nuestra adoración, el que nos une en nuestra alabanza. Esto es muy significativo para nosotros, ¿verdad? Y el versículo 13 dice, y otra vez yo confiaré en Él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Se citan nuevamente pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 8:17, y posiblemente podría ser el versículo 18 también, para poder ilustrar la dependencia de Jesús en el Padre y su relación con los creyentes como hijos dados por Dios. Yo confiaré en Él. Y aquí está revelando la profunda fe de Jesús en el Padre, incluso en sus momentos de mayor prueba. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Es una declaración de propósito, de unidad. Entonces Jesús se presenta a sí mismo junto a los creyentes, te das cuenta, reconociendo que somos un regalo del Padre para Él. Ay, sabes, de verdad que me encanta poder escudriñar de esta manera los textos bíblicos, amados hermanos, porque no sé si te pasa lo mismo, pero hay algo profundo que hace que, ¿verdad?, que nuestro interior, la verdad que de alguna manera nos emocione a lo que nuestro Señor llega a hacer por nosotros, ¿te das cuenta? Entonces, mira, esto refuerza de alguna manera la seguridad de nuestra salvación
y de nuestra pertenencia a nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Cuando leemos los versículos 14 y 15, dice, así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda su vida. Ya, aquí llegamos a este punto crucial de la encarnación. Jesús participó de lo mismo que nosotros, carne, sangre, sarcos kai aimatos. Él verdaderamente se hizo humano. ¿Por qué? Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es lo que lo dice el texto bíblico. Esto es, ¿verdad? Al diablo. ¿Te das cuenta? Al diabolón, que habla el griego. Entonces este diabolón, este diablo, a través del pecado, ¿verdad? Había ejercido un imperio o poder, kratos, sobre esta humanidad. ¿Qué hacía? ¿O qué estuvo haciendo? Promoviendo el temor a la muerte como un arma de control. La muerte física, ¿verdad? Era la manifestación de este poder. Entonces, al morir Jesús, un ser humano perfecto que asumió nuestra naturaleza y al resucitar victorioso, ¿qué hace? Demuestra que el poder de la muerte y del diabolón fue quebrado. La consecuencia para nosotros, tenemos consecuencia, es la liberación. ¿Te das cuenta? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre durante toda su vida. Entonces el temor a la muerte nos mantenía esclavizados, impidiéndonos vivir plenamente. ¿Qué hace Jesús? Nos libera de esta esclavitud. Pero también nos ofrece vida eterna, también nos ofrece paz que proviene de saber que la muerte no tiene la última palabra. Ay, Cristo, ¿qué podemos decir? Aleluya, gloria a Dios. Claro que sí. Cuando vemos o leemos el versículo 16, dice, porque ciertamente no vino a ayudar a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Y esta declaración clarifica el propósito de esta encarnación. Jesús nos encarnó, ¿verdad?, para poder beneficiar a los ángeles, ¿verdad? Si podemos decir que no cayeron en el mismo sentido que la humanidad los ángeles. Entonces, sino que vino a la simiente de Abraham. Y esto se refiere a todos los que por la fe pertenecen al linaje de Abraham, tanto judíos como gentiles, los creyentes en Cristo, en otras palabras. Entonces, la encarnación fue específicamente para la redención de la humanidad de aquellos que, como Abraham, confían en la promesa de Dios. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios conciernen, para poder expiar los pecados del pueblo. Este versículo resume el doble propósito de la encarnación y la misión de Jesús. Mira, su semejanza en todo a sus hermanos, en todo semejante, lo que incluye asumir nuestras, en este caso, debilidad, pero también sufrimiento. Era necesario para que pudiera ser un sumo sacerdote, como dice la palabra, misericordioso y fiel. ¿Qué vemos? La misericordia que surge de su experiencia humana, pero también de sus sufrimientos. La fidelidad que se refiere a una obediencia perfecta al Padre. Entonces, como sumo sacerdote, Él se presenta ante Dios para poder expiar los pecados del pueblo. ¿Te das cuenta? Expiar. Y la chestai, que eso significa, que vendría siendo en griego, significa propiciar, aplacar la ira divina, hacer expiación. Entonces, su sacrificio fue el medio por el cual el pueblo de Dios puede ser reconciliado con Él. Él aplacó la ira divina. Si vemos o leemos el versículo 18, dice lo siguiente: pues en cuanto él mismo fue tentado en lo que padeció, puede también acudir en auxilio de los que son tentados.
Aquí vemos la experiencia personal de Jesús con la tentación. Vemos el sufrimiento que lo está capacitando para socorrer a quienes están pasando por lo mismo. En cuanto él mismo fue tentado en lo que padeció. Aquí está revelando su compasión entendida, esa empatía que tiene nuestro Señor, ¿verdad? En este caso, con nosotros. Él no es un sumo sacerdote distante o insensible a nuestras luchas. No, no. Él sabe las luchas que nosotros tenemos, el dolor que muchas veces estamos padeciendo. Él las conoce. Acuérdate, se encarnó. Entonces, ¿por qué? Porque Él ha experimentado personalmente la tentación, el padecimiento humano. Entonces, Él puede acudir en auxilio. Boetesai es la palabra ahí. Acudir en auxilio. Él puede acudir en auxilio de aquellos que están siendo hoy tentados. Su comprensión es lo más profunda para con nosotros y su ayuda, de hecho, es la más segura. Porque Él nos entiende por qué, ¿verdad? En el momento que yo estoy padeciendo algo, porque Él estuvo ahí. Porque Él estuvo ahí. Sintió frío, dolor, lloró, tristeza. ¿Te das cuenta? Porque Él estuvo ahí y Él lo sufrió. Entonces, amados, para concluir este capítulo 2 de Hebreos, que de verdad es una poderosa defensa de la divinidad, pero también de la humanidad de Jesucristo y de la suficiencia de esta obra redentora, nos confronta, ¿verdad?, con la gravedad de descuidar una salvación ofrecida por el propio Hijo de Dios, advirtiéndonos, ¿verdad?, de las consecuencias, pero también reafirma la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y esa autoridad sobre el reino venidero. Entonces la clave del capítulo radica en la encarnación y el sufrimiento de Jesús por medio de su humillación, pero también de su muerte. Asumió nuestra naturaleza, experimentó la tentación, venció al poder del diabolón, ¿verdad? Y de la muerte, y se convirtió en nuestro sumo sacerdote perfecto. Su sacrificio expiatorio, ¿qué hace? Nos reconcilia con nuestro Dios y nos libera del temor a la muerte. Es un capítulo maravilloso. Aquí vemos una invitación que es muy clara, prestar aún más atención a esta salvación. Qué importante es esto, porque nosotros a veces no prestamos la atención verdadera a lo que el Señor hizo por nosotros. Debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano y sumo sacerdote, quien habiendo sido perfeccionado por el sufrimiento. Aquí es donde nosotros entendemos que nosotros también somos perfeccionados por el sufrimiento. ¿Te das cuenta? Es Él el que ahora nos socorre en nuestras tentaciones y nos llama a participar de la gloria de la salvación que Él ha obtenido por nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, cuando nosotros podemos entender todo esto, nos inspira de alguna manera a valorar profundamente esto que es inestimable, este regalo de la salvación en Jesucristo. Así que espero que sea de mucha bendición para tu vida este segundo capítulo que ya hemos concluido con la ayuda del Señor, y nos encontramos en el tercer capítulo de Hebreo. Así que espero que tengas ya sea una linda mañana, una linda tarde o una linda noche. Chao, chao. Bendi, bendi.